Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los misterios, chismes y secretos del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema jugosísimo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y, específicamente, en una pregunta que muchos de ustedes me han hecho una y otra vez, ¿por qué Demet Özdemir no ha vuelto a trabajar con el mismo equipo de producción que catapultó a Can Yaman al estrellato internacional? Sí, lo sé, es un tema delicado, lleno de rumores y especulaciones, pero aquí estamos para analizarlo juntos y tratar de llegar a algunas conclusiones de si es que eso es posible. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman alcanzó la fama mundial gracias a su papel en la exitosísima serie Erkenci, producida por Gold Film y dirigida por los talentosos directores Arbayrak y Deniz Yorulmazer. La química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, combinada con una historia fresca y divertida, convirtió a esta serie en un fenómeno global. Después de Erkenci, Can Yaman continuó trabajando con Gold Film en otros proyectos, como Bay Jail, también dirigida por Deniz Yorulmazer. Sin embargo, Demet Özdemir no volvió a colaborar con este equipo. Y aquí es donde empiezan las preguntas: ¿por qué? ¿Hubo algún problema detrás de cámaras? ¿O simplemente fueron decisiones profesionales? La verdad es que no hay una respuesta definitiva y oficial. Como suele suceder en estos casos, hay muchas teorías y rumores circulando por Internet. Vamos a analizar algunas de las más populares. Una de las teorías más extendidas es que hubo algún tipo de desacuerdo o tensión entre Demet Özdemir y Gold Film después de Erkenci. Algunos fans creen que Demet no se sintió lo suficientemente valorada o que no estuvo de acuerdo con las condiciones de trabajo. Otros sugieren que pudo haber habido diferencias creativas con los directores o los guionistas. Sin embargo, hasta el día de hoy, ni Demet ni Gold Film han confirmado ni desmentido estos rumores. Es más, algunos incluso apuntan a que la explosiva fama de Erkenci creó una dinámica de presión inusual para ambas partes, donde las expectativas se dispararon y la necesidad de superarse constantemente generó fricciones internas. Imagine la presión de tener un éxito arrollador que te obliga a mantener ese nivel o incluso superarlo, es una tarea titánica. Otra teoría apunta a que Demet simplemente quiso explorar nuevas oportunidades y trabajar con diferentes productoras y directores para ampliar su registro actoral. Después de Erkenci, Demet ha participado en una variedad de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas más serios, trabajando con productoras como OGM Pictures en la serie Doğu Unep Kaderindir y la película Aşk Taktikleri para Netflix. Esta teoría parece más plausible, ya que es común que los actores busquen diversificar su carrera y trabajar con diferentes equipos para crecer profesionalmente. En el mundo de la actuación, encasillarse puede ser el peor enemigo. La versatilidad es clave para la longevidad y el respeto profesional, y Demet parece haber tomado una decisión consciente de alejarse de la sombra de Erkenci y demostrar que es mucho más que una cara bonita con buena química en pantalla. También es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que los proyectos se deciden por muchos factores, incluyendo la disponibilidad de los actores, el presupuesto, la viabilidad de la historia y la química entre los miembros del elenco. Quizás simplemente no se presentó la oportunidad adecuada para que Demet volviera a trabajar con Gold Film. Es como un rompecabezas gigante donde todas las piezas deben encajar perfectamente. A veces simplemente no hay una pieza que se ajuste a la forma que necesitas, por más que quieras que encaje. Los horarios, los compromisos previos, los intereses de la productora, todo influye. Algunos fans también han especulado sobre la relación personal entre Demet Özdemir y Can Yaman como un factor determinante en esta decisión. Como sabemos, su química en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que su relación se trasladara a la vida real. Sin embargo, su relación, si es que existió, nunca fue confirmada por ninguno de los dos. Algunos sugieren que pudo haber habido alguna tensión o incomodidad después de Erkenci que dificultó la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos, independientemente de la productora. Imaginen la presión de ser constantemente bombardeados con preguntas sobre tu vida personal y sobre si estás o no con tu compañero de trabajo. Puede ser agotador.
Si hubo algo entre ellos o no, es comprensible que quisieran tomar distancia para proteger su privacidad y evitar el constante escrutinio público. Además, trabajar juntos después de una posible ruptura puede ser un infierno, y no lo digo solo por experiencia personal. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no haya surgido el proyecto adecuado. Quizás Goldfilm tenía ideas para proyectos que no encajaban con los intereses de Demet, o viceversa. En la industria del entretenimiento, no todos los proyectos son adecuados para todos los actores, y a veces simplemente no se dan las condiciones para una colaboración. A veces las ideas simplemente no fluyen. Imaginen que Goldfilm quería hacer una serie de época y Demet prefería seguir explorando la comedia romántica. Simplemente no hay compatibilidad. No es nada personal, solo una cuestión de gustos y preferencias. Otra posibilidad, y esta es una teoría un poco más conspirativa, es que Demet quería construir su propia marca y no quería ser vista únicamente como la compañera de Can Yaman. Erkenci fue un trampolín para ambos, pero Demet podría haber sentido que necesitaba separarse de esa imagen y demostrar su valía como actriz individual. Trabajar con diferentes productoras y en diferentes tipos de proyectos le permitiría mostrar su versatilidad y establecer su propia identidad en la industria. En un mundo donde las mujeres a menudo son eclipsadas por sus compañeros masculinos, esta teoría tiene mucho sentido. Demet podría haber estado decidida a demostrar que es una fuerza a tener en cuenta por derecho propio, y no solo una acompañante en la carrera de Can Yaman. Es una decisión estratégica y valiente. Además, debemos considerar el panorama cambiante de la industria televisiva turca. Después del éxito masivo de Erkenci, surgieron numerosas comedias románticas con fórmulas similares, tratando de replicar el fenómeno. Demet, siendo una actriz inteligente y ambiciosa, podría haber querido alejarse de ese género para evitar caer en la repetición y ofrecer algo diferente a su público. La saturación del mercado puede ser un factor importante en la toma de decisiones de un actor, especialmente uno tan popular como Demet. También podría haber influido el tema de la compensación económica. A medida que la popularidad de Demet creció, es posible que sus honorarios también hayan aumentado significativamente. Quizás Goldfilm no estaba dispuesta o no podía pagar lo que Demet consideraba justo por su trabajo, especialmente después de que ella se convirtiera en una estrella aún más grande. El dinero, como en muchos otros aspectos de la vida, a menudo juega un papel crucial en las decisiones profesionales. Otro factor a considerar es la evolución del propio Can Yaman. Después de Erkenci, Can experimentó un crecimiento exponencial en su fama, llegando a protagonizar proyectos internacionales y trasladándose a Italia. Esta transformación podría haber influido en las dinámicas de la relación entre Demet y el equipo de Goldfilm. Quizás la productora sintió que Can ya no necesitaba tanto su apoyo, o que sus ambiciones estaban enfocadas en otro lado. En definitiva, la verdad detrás de por qué Demet Özdemir no ha vuelto a trabajar con el mismo equipo de producción que catapultó a Can Yaman al estrellato es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Hay muchas teorías y especulaciones, pero la realidad es que solo Demet y los involucrados conocen la verdadera razón. Es como tratar de resolver un caso sin todas las pistas, es simplemente imposible. Lo que sí podemos afirmar es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman han continuado teniendo carreras exitosas por separado. Demet ha demostrado su talento en una variedad de proyectos, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha logrado el éxito internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ambos han sabido capitalizar el éxito de Erkenci y construir carreras sólidas y respetadas. Quizás algún día en el futuro veamos a Demet Özdemir trabajando nuevamente con Goldfilm o incluso con Can Yaman en un nuevo proyecto. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado y seguir especulando sobre los motivos detrás de esta decisión. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans siempre sueñan con ver a sus ídolos juntos de nuevo. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo una opinión y que cada uno puede tener su propia teoría. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías sobre por qué Demet Özdemir no ha vuelto a trabajar con el mismo equipo de producción que impulsó la carrera de Can Yaman.
Desde desacuerdos internos hasta la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales, pasando por la posible necesidad de construir una identidad propia como actriz, hemos analizado las principales razones que podrían explicar esta decisión. Sin embargo, la verdad definitiva sigue siendo un misterio. Un misterio que, como un buen culebrón turco, nos mantiene enganchados y ansiosos por descubrir nuevos detalles. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de nuestro pequeño análisis. Recuerden que ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, así que gracias por su apoyo incondicional. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que Demet no ha vuelto a trabajar con Gold Film? Me encantaría leer sus teorías y escuchar sus opiniones. Así que no se corten y déjenme un comentario. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos. Los quiero mucho.